Miren lo que es esto. Nunca pensé que le darían un crédito hipotecario a alguien como yo, que estoy lleno de deudas. ¿Qué podría salir mal, no? Esto es siglo XXI. 25 capítulos, 25 años, un cuarto de siglo y nuestra vida que cambió para siempre. Durante los primeros años del siglo XXI, el pinchazo de las .com, el ataque a las Torres Gemelas y la incursión militar en Medio Oriente generaron un clima de inestabilidad internacional. Ante el temor de un estallido a gran escala, las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, se mantuvieron en niveles bajos para que el consumo y la producción marcharan a buen ritmo. Tanto empresas como personas físicas podían acceder a créditos sin demasiadas complicaciones. De esta manera, las finanzas estadounidenses permanecían dentro de todo estables y además Europa, gigantes asiáticos como Japón y China y buena parte de América Latina presentaban economías más o menos pujantes. El mercado, se decía, estaba full. En ese contexto de liquidez y por diversas causas, en territorio estadounidense y también en algunos países europeos como España e Irlanda, una de las inversiones más usuales se daba en inmuebles. La compra de viviendas se consideraba algo seguro y rentable. De esta forma, se multiplicaron las hipotecas. A mayor cantidad de compradores, el valor de los inmuebles subía. Como casas y departamentos tenían precios altos y había una gran demanda, cada vez se edificaba más. Las constructoras y sus múltiples derivados tenían grandes ganancias y se inició una suerte de círculo que recaía en más y más hipotecas. El sistema financiero entonces se sentía pleno. Los inmuebles en muchas zonas estadounidenses llegaron a precios exorbitantes. Sin embargo, todos compraban. Individuos para acceder a un hogar o para tener una renta extra, y los grupos económicos, a modo de grandes inversiones. ¿Y el rol de los bancos? Por supuesto que en líneas generales, antes de otorgar un préstamo, hacen un análisis pormenorizado del cliente. Pero era tal la demanda, el tamaño del negocio y la falta de regulaciones, que muchos créditos fueron dados a gente con poca solvencia. Se las conocía como hipotecas subprime. Tenían una tasa de interés más alta que la habitual porque el riesgo era mayor, ya que quienes las tomaban contaban con un pobre historial crediticio, o no tenían un trabajo estable, o no podían demostrar un rango de salarios constante. El boom inmobiliario avanzaba, todo sea por el gran sueño americano. Los bancos que conseguían hipotecas, para no exponerse a tanto peligro o para sumar liquidez y poder otorgar nuevos préstamos y continuar con el círculo virtuoso o vicioso, vendían los derechos de cobro a bancos de inversión. Empezó un proceso de reventa de hipotecas. No una a una, sino en conjuntos de grandes cantidades, entre las que había hipotecas denominadas como de bajo riesgo, mezcladas con las de alto riesgo. Y acá intervinieron las calificadoras de riesgo, que de mínima hicieron la vista gorda y de máxima estaban entongadas con los bancos emisores de deudas. El otorgamiento de préstamos iba a toda velocidad. Total, después la deuda se vendía a otra entidad. Los precios de las propiedades se incrementaban, con lo cual, si alguien no podía afrontar la deuda, vendía la vivienda, saldaba la deuda y encima le quedaba un excedente. En última instancia, ante un problema mayor, los bancos se quedaban con la casa del deudor y recuperaban su dinero con facilidad. La especulación era total. El negocio, para varios, era comprar a cualquier precio para después vender más caro. A todo esto se le llamó la burbuja inmobiliaria, una suba anormal del precio de las viviendas causada principalmente por las expectativas futuras. Para el 2006 el panorama se tornó distinto. La tasa de interés de los bancos subió y se multiplicaron la cantidad de morosos. Algunos especialistas en finanzas percibían un cambio de época. El gobierno y los bancos lo negaban públicamente. En 2007 es evidente que el boom hipotecario encuentra límites. Empiezan a propagarse los remates de viviendas por falta de pago y se revierte la tendencia. Pasa a haber un exceso de oferta de inmuebles, una baja en la demanda y la burbuja explota a mitad del año. Los precios disminuyen y la gente tiene que seguir abonando hipotecas por un valor mayor al de la vivienda. Muchos deciden dejar de costear el préstamo. Otros no pueden afrontar la cuota mensual y se quedan en la calle. Los balances de los bancos de inversión empiezan a dar en rojo. Las fichas del tablero empiezan a caer. Hay problemas de liquidez, con lo cual, además, se corta el crédito. Es el fin de la supuesta bonanza. Sin acceso a la financiación, las empresas se las ven difíciles. Aumenta el desempleo y varias firmas quiebran. Se genera una gran desconfianza en el sistema financiero. Reina la incertidumbre. Se compara la situación con la de los años 30 del siglo anterior.
una gran depresión modelo siglo XXI. Estados Unidos parece entrar en recesión. En agosto, los bancos centrales de las principales potencias de la Unión Europea inyectan miles de millones de euros para que no cunda el pánico. Lo mismo hace el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se abre una discusión acerca de si los estados deben salvar a los bancos, a los deudores, a todos o a nadie. Lo concreto es que la crisis de las hipotecas en Estados Unidos desencadena problemas que sacuden a buena parte del mundo. ¿El capitalismo tiene capacidad para salir de semejante dificultad generada por su propia lógica? Y mientras Estados Unidos y Occidente se enfrentan a este crash financiero, Rusia, que tiene la mayor reserva de gas natural del planeta y la octava de petróleo, y es exportador clave para Europa, está dispuesta a usar las riquezas naturales como un elemento más de su política internacional. En enero, en medio de las tensiones arancelarias con Bielorrusia, se interpone el paso del crudo, y sin petróleo no hay producción. El incidente dura poco, pero desata una discusión sobre la seguridad energética del continente. La Unión Europea tiene presente que un año atrás, por un desacuerdo de tarifas, Rusia había interrumpido el suministro de gas a Ucrania, país de tránsito para el resto de los países. Son avisos. En otro orden de cosas, Steve Jobs presenta un dispositivo que marcará una era: el iPhone. El término smartphone ya se venía usando, pero es esta novedad de Apple la que le da un nuevo significado cuando sale a la venta a mitad de año. Con un diseño simple y lindo, su teclado se maneja de manera táctil, con una interfaz gráfica intuitiva. El índice y el pulgar pasan a tener funciones clave en las pantallas virtuales del siglo XXI. Y tiene una legión de fanáticos que ponen a su satisfacción tecnológica como una necesidad básica más. Además, el 25 de mayo, una nueva función de Google empieza a estar disponible. Se llama Google Street View. Y es un servicio que proporciona fotos panorámicas de 5 ciudades al nivel de la calle y le permite a los usuarios ver las partes seleccionadas y recorrerlas. Un tiempo más tarde, empieza a extenderse a prácticamente todo el planeta. Desde la computadora, ahora es posible acceder a una buena porción del mundo, corroborar una dirección y ver las inmediaciones o simplemente curiosear. El 7 de julio se dan a conocer las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Elegidas por votación a través de internet son la Gran Muralla China, la ciudad de Petra, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Machu Picchu, Chichén Itzá, el Coliseo Romano y el Taj Mahal. Y el 21 de julio sale el 7º y último libro de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La edición en inglés se publica en 93 países y bate récords de ventas. A 24 horas de su salida, en Estados Unidos y Gran Bretaña se despachan más de 11 millones de copias. Se estima que en un año se venden 44 millones de libros por todo el mundo, y así se cierra la gran saga escrita por J.K. Rowling, lo que se dice un ícono de la cultura del siglo XXI. Respecto al cine, se estrenan 2 películas que dan mucho que hablar, sobre todo en el público joven: Into the Wild y Super Cool. Y referente a la música, el 16 de febrero, la imagen de Britney Spears pelada en medio de un mental breakdown recorre el mundo. Por otro lado, en octubre y a los 23 años, Amy Winehouse publica su segundo disco, Back to Black. 2007 marca un antes y un después en materia de políticas públicas contra el tabaquismo, la principal causa de muerte prevenible en el mundo. En algunos países en Europa suben el precio en hasta un 25%, y empiezan a poner en los atados imágenes sobre los daños que provoca fumar. Además, prohíben el cigarrillo en lugares cerrados como bares, restaurantes y boliches. En Latinoamérica, México y Uruguay van en la misma dirección. Y en países de Asia se establecen fuertes multas para los dueños de los locales de ocio donde se fume. Un cambio cultural está en marcha. Otra noticia de amplia trascendencia es que el 24 de octubre China lanza su primera misión a la Luna. Es una sonda espacial no tripulada que estará en órbita 16 meses. Y por último, el 10 de noviembre, en el marco de la 17ª Cumbre Iberoamericana, mientras Hugo Chávez y el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, discutían, el rey de España le dice al presidente venezolano: ¿por qué no te callas? 2007, un año en donde algo estalló. Las consecuencias comenzarán a notarse más en detalle en 2008, y darán lugar al surgimiento de nuevas corrientes políticas e incluso monetarias. Nos vemos allá.